Bendiciones a todos los hermanos y amigos suscritos en este canal Bendita Palabra. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudino, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. Les saludo en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos suscritos en este canal Bendita Palabra. Quiero compartir un principio muy dado en la Biblia. A la luz de toda la Escritura aparece esta doctrina, esta frase. Hoy quiero que el Señor pueda, en el momento que estés escuchando esta palabra, quiere el Señor que abra tu entendimiento, te dé un corazón enseñable y un espíritu moldeable para recibir con mansedumbre la instrucción de la Escritura, de la palabra de Dios. Vida por la fe. Vida por la fe. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. En el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 17 dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 11, dice: Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en el libro de Hebreos, el capítulo número 10, dice también la Escritura de la manera siguiente, 10:38, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Vida por la fe. Cuando el Espíritu Santo repite una frase muchas veces, es que merece nuestra especial atención. Un principio tantas veces declarado, creo que debe ser el de vital importancia. Una doctrina tantas veces expresada, creo que debe ser predicada constantemente. Una doctrina tan reiteradamente repetida debe ser recibida sin ninguna duda por aquellos que la escuchan. El justo por su fe vivirá. La fe será el enlace entre la lucha que libramos a diario y la victoria a la cual estamos predestinados a disfrutar. Y como ya lo había dicho el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como todas las cosas de la vida tienen su estructura, por ejemplo, una silla, la fe se estructura sobre 4 elementos básicos. ¿Cuáles son estos elementos básicos? El primer elemento básico es el pensar. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es toda información que se procesa en el consciente. Esta es una de las tantas cosas que nos hacen diferente de los animales. Nuestra capacidad de pensar. Pensar aún en lo abstracto, en lo que no tiene forma, y darle una forma. El pensamiento es el arquitecto del ser humano. Si no hay pensamiento, no hay ninguna actividad humana. Mire lo que dice en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Dice de la manera siguiente: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces,
El hombre es lo que piensa. Por esta razón, el manual que Dios nos entregó, la Biblia, nos ofrece cuál debe ser el esquema pensante que debemos formarnos para que se produzca la fe que justifica. En el libro de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos dice allí, en los Filipenses, el capítulo 4, versículo 8, permítame leerles esta escritura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos dice el apóstol que yo debo dedicar en utilizar mis neuronas, en pensar en todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero. En eso debo de formar mi esquema pensante. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos dice la Escritura, dice el Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que piense bien lo que está pensando. El comienzo de la ansiedad es el final de la fe. Y el comienzo de la fe es el final de la ansiedad. Escúcheme bien esto. ¿Qué son las preocupaciones? Las preocupaciones son el interés que pagamos por adelantado por problemas que nunca llegan. ¿Qué es una persona con una visión de reino? Es aquel que se atreve a renovar sus paradigmas y esquemas pensantes. Como lo dice Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que no se adaptan al programa de este sistema cosmotemporal, sino que se transforman por el entendimiento, entonces van a comprobar y van a experimentar que la voluntad de Dios para este tiempo presente también es agradable y perfecta, como lo fue en el pasado. Entonces, el primer elemento básico de la fe es el pensamiento. El segundo elemento es decirlo. Todo lo que pensamos hay que decirlo. Se convierte en sonido. Es el segundo elemento básico de la fe. Las palabras gravitan. Las palabras son pensamientos expresados. En el libro de los Proverbios también la Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, nuestras confesiones deben estar en línea con el señorío de Cristo. Lo pienso, lo digo. El tercer elemento es sentirlo. Todo lo que pensamos y decimos hay que sentirlo, hay que tener pasión en la vida. Es espíritu, y no solamente son palabras huecas y vacías. Hay personas que no sienten lo que dicen. Y el cuarto elemento básico es hacerlo. Todo lo que pensamos, decimos y sentimos hay que llevarlo a la práctica. Como un viejo refrán que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Si yo comienzo a pensar en una visión, en un sueño, en una meta, lo digo, lo siento y lo llevo a la práctica, sobre esos elementos se va estructurando aquella fe, que es la sustancia de las cosas que estoy esperando. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la fe? En el libro de los Hebreos, el capítulo 11, versículo 2, el libro de los Hebreos es llamado el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Dice el versículo 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Escúcheme bien esto. No los anticuados. La Biblia es antigua, pero no es anticuada. Entonces los antiguos, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio. Ahora, de estos antiguos que nos narra aquí, hay 4 hombres
que vivieron en diferentes épocas y que llevan una secuencia vital de cómo se va desarrollando y perfeccionando la fe en 4 generaciones distintas hasta llegar a la consumación del proyecto de Dios. Uno de esos 4 hombres, que es llamado el padre de la fe, que es Abraham. Vamos a analizar brevemente la historia de este hombre para que así establezcamos base sobre el principio de cómo se va desarrollando la fe. En el libro de Génesis, el capítulo número 12, versículo 1 al 4, dice de la manera siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En Abraham nos habla de la fe que nos hace hombres de propósito y de visión. Quiero que reflexiones sobre esto. En el libro de Génesis aparece algo inadvertido por muchos, y es que el Espíritu Santo de Dios dedica 11 capítulos de la Biblia para hablarnos de una forma somera acerca de la creación del universo, del hombre, de su caída, de su origen, de todo. Si de el capítulo número 1 de Génesis al capítulo número 11, allí el Señor, nuestro Dios, condensó, encapsuló, resumió siglos de historia, desde el origen del hombre, la creación del hombre, hasta la Torre de Babel, la confusión. Allí pasaron muchos siglos de historia y el Señor los reduce a solo 11 capítulos. En cambio, el Espíritu Santo dedica todo el resto del libro de Génesis, a partir del capítulo número 12, para hablarnos acerca de un hombre, de su familia y de su descendencia. La razón es obvia, porque era a través de Abraham y de su descendencia que iba a quedar diseñado el proyecto de fe que transformaría al hombre. Entonces, aquí vamos a ver cómo en Abraham aprendemos que la fe nos hace un hombre, una persona de propósito y de visión. Aquí leemos, hay 4 palabras claves que sobresaltan sobre este pasaje que acabamos de leer acerca de Abraham, un hombre de propósito y de visión a través de la fe. Un día, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Acuérdese que Abraham en ese entonces vivía en una civilización alta civilizada, Ur de los Caldeos. Abraham era un beduino cualquiera. Abraham era un terrateniente. Abraham era un idólatra. Ur de los Caldeos, una civilización idólatra. Eran politeístas, adoraban muchos dioses: el dios del amor, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Y así, ellos eran adoradores de muchos dioses, politeístas, idólatras. Pero un día escucha una voz de un Dios que él no conocía, de un Dios que él no adoraba. Y esta voz le dijo: Dios, el Dios verdadero, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Me imagino cuando Abraham comienza a recoger su tienda y le dice a su mujer: mi amor, Dios me habló. Y la mujer le pregunte: ¿cuál Dios? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. Y me dijo que salga de mi tierra y de mi parentela y me vaya. ¿Para dónde? No sé. Y mire bien lo que dice aquí: sal de tu tierra. Lo primero que Dios hace para hacer a una persona de propósito y de visión es sacarlo de ese círculo, de esa rutina, de ese esquema, de esa tradición, de ese estilo de vida
cotidiano, mediocre, pasajero. Sal. Entonces no te asustes y tienes que dejarte llevar por la voluntad del Señor cuando Él quiera apartarte de un círculo, de un ambiente, de un estilo de vida. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dice Dios. Y luego dice, ve a la tierra que te mostraré. Es decir, ve a la revelación, ve al descubrimiento de tu propósito, ve a una vida de fe, a una vida de aventura. La verdad es que mientras que estemos dentro de ese círculo en el cual nos encontramos, no va a venir revelación. Una vez que Abraham sale, entonces Dios le muestra cuál es el propósito. Y luego dice, y yo haré de ti algo grande, una nación grande. Yo haré de ti algo grande. ¿Por qué? Porque Dios piensa en grande para aquellos que entran en una vida de propósito y de visión. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios quiere hacer algo grande con tu familia. Escúchame bien esta palabra. Dios quiere hacer algo grande con tu familia, con tus finanzas, con la iglesia, en el nombre del Señor, con la comunidad. En Abraham nosotros podemos aprender y podemos sacar la enseñanza que en Abraham la fe nos hace personas de propósito y de visión. Alabado el nombre de Cristo. Él nos va a sacar de ese círculo. Él nos va a llevar a la revelación y Él va a hacer de nosotros algo grande. Bendito sea el Señor. Así que nosotros en Abraham podemos aprender que la fe nos lleva a ser hombres y mujeres de propósito y de visión. En cambio, en su hijo Isaac aprendemos de la fe que nos mantiene dentro del propósito a pesar de la adversidad. En el libro de Génesis, el capítulo 26, versículos 1 al 3 nos dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tus simientes. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Abraham Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Mas a Isaac Dios le dice: quédate en esta tierra, mantente en esta tierra. Y establecíamos que así como en Abraham la fe nos hace hombres de propósito y de visión, y nos saca y nos lleva y hará con nosotros algo grande, en Isaac aprendemos que la fe nos mantiene dentro del propósito a pesar de la adversidad. Escuche bien lo que dice el versículo 1 del capítulo 26. Isaac está habitando en Gerar y dice que hubo hambre en la tierra después del hambre que hubo en los días de Abraham. En Gerar, Abraham Dios le dice: sal de tu tierra. Mas sin embargo a Isaac le dijo: mantente aquí en esta tierra, en Gerar. Y había hambre en Gerar, había sequía en Gerar, no llovía en Gerar. Acuérdense que la lluvia era algo muy importante en esas tierras áridas y secas. Y Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, no vayas a Egipto, quédate aquí. Y Gerar era el proyecto de Dios para su vida. A pesar del hambre, de la sequía y de la necesidad, la orden era: no salgas de Gerar, quédate allí. A veces el proyecto de Dios para nosotros se puede presentar estéril, seco, sombrío, pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir. Entonces Dios le dice: no vayas a Egipto, quédate en Gerar, no vayas hasta allá, porque Gerar era el proyecto de Dios para Isaac. Pues bien, si ese era el proyecto de Dios, Gerar era el proyecto de Dios, y había sequía, ¿qué hizo Isaac?
dentro de Gerar. Dice en el versículo 12 del capítulo 26 de Génesis que acabamos de leer: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Versículo 13: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Alabado el nombre del Señor. Dios le dijo: quédate en Gerar, no te vayas. Había sequía, había hambre, había necesidad, había escasez, y por lo tanto debía haber hiperinflación y todas las demás consecuencias de todo esto. Mas sin embargo, como Dios le dijo: este es mi proyecto para ti, él no vio la circunstancia, él no vio la situación, él de su semilla agarró y la sembró. Imaginemos esa tierra seca, caliente, tostada por el sol, y Abraham, creyéndole a Dios, apartó la tierra, hacía huecos, hacía zanjas, surcos, e iba sembrando su semilla. Quizás los filisteos lo observaban y quizás se burlarían de él, pero aquella semilla que Isaac estaba sembrando en Gerar, esa semilla le produjo 100 por 1. Y como vemos que lo resume en el versículo 13, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Bendito sea el Señor, porque cuando por la fe nos mantenemos dentro del propósito y no miramos la escasez, no miramos el confinamiento, no miramos la crisis, no miramos las circunstancias adversas, sino que nos atrevemos y de la semilla que tenemos la sembramos dentro del proyecto, la sembramos dentro de la visión que Dios nos ha dado, Dios nos va a bendecir, porque Dios honra a aquellos que le honran. Alabado sea el nombre de Cristo. Mantente dentro del proyecto y siembra tu semilla a su tiempo. En el tiempo de la siega vas a cosechar al 100 por 1. Y Abraham y a Isaac, Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra, y la fe lo hizo un hombre de propósito y de visión. Pero a Isaac Dios le dijo: quédate en esta tierra, y no importa lo que veas, no importa la situación. Y él se quedó allí y sembró su semilla, y Dios lo engrandeció hasta hacerlo muy poderoso. Y estando en Gerar, Isaac llegó al nivel señalado. Dice en el versículo 26 al 31: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. En primera instancia, estos hombres que se le acercaron a Isaac, Ficol, Abimelech, Ahuzat, lo menospreciaron. Pero cuando estos hombres comenzaron a ver que Dios estaba dándole bendición a Isaac, ellos lo reconocieron y tuvieron que irle allá a pedirle que no les hiciera daño, porque Isaac se había engrandecido mucho. ¿A causa de qué? De que se mantuvo dentro del propósito por la fe, y por la fe sembró su semilla en el proyecto de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 31, el versículo 26, 25: y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Después de que lo perseguían por el agua, por los pozos, entonces llega a un nivel señalado
encuentra a Isaac allí en Gerar un lugar y dice que hizo 3 cosas. Edificó un altar, plantó una tienda y abrió un pozo. Esto yo lo llamo el triángulo de la vida, que es un triángulo, una figura geométrica con una base y 2 lados. El triángulo de la vida: edificar un altar, plantar una tienda y abrir un pozo. Lo primero que hay que edificar un altar, mantener la adoración al Dios verdadero, mantener la búsqueda de la presencia de aquel que me ha hecho hombre de propósito y de visión, y de que honró mi fe cuando me mantuve dentro del proyecto y no me moví de allí, y sembré mi semilla en el proyecto de Dios. Edificar un altar. Luego dice que plantó una tienda para su familia, para todos los que estaban con él, y abrió un pozo para bendecir a su prójimo. Aquí tenemos el triángulo de la vida. Haga un altar, plante una tienda y abra un pozo para bendición. Así que en Abraham hemos aprendido que la fe nos hace hombres de propósito y de visión. En Isaac hemos aprendido que la fe nos mantiene dentro del propósito a pesar de la adversidad. En Jacob, ¿qué aprendemos de Jacob? En Jacob aprendemos de la fe que lucha y vence para mantenerse dentro del propósito de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 32, versículo 24 al 28, dice así: Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En Jacob aprendemos de la fe que lucha y vence para mantenerse dentro del propósito. Hay un viejo refrán que dicen aquí en Venezuela, que dicen que algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Pues bien, Jacob es un hombre que nació sin estrellas. Jacob, su nombre significa usurpador. Su carácter era como Jacob, mentiroso, mañoso, usurpador, porque quería desde el vientre de su madre, vino luchando con su hermano Esaú para ver quién salía primero, porque para recibir la bendición de la primogenitura. Así que Jacob no salió de primero, salió de segundo, el último, y su hermano Esaú era el primogénito, y por ley a Esaú le tocaba la bendición de la primogenitura. Así que Jacob no estaba dentro de ese proyecto, pero por la fe lo obtuvo. Note una cosa, que mientras que Isaac, su padre, fue un hijo muy mimado, deseado, como lo fue Isaac, que hasta su esposa se la fueron a buscar a su casa, se la trajeron como un paquete de regalo. En cambio, en Jacob fue muy distinta la vida. El deseo de la primogenitura lo lleva a hacer cosas indebidas, en engañar a su hermano y comprarle la primogenitura. Engañando a su padre, obtuvo la bendición de la primogenitura. Por eso sale huyendo, y cuando llega a Labán, familia de Abraham, se enamora de Raquel. Labán le dice: ¿te gusta mi hija? Sí, trabaja conmigo 7 años. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel. Pero al cumplir los 7 años, Jacob le dice: dame entonces a mi mujer. Y Labán le dijo: no, Raquel es la menor.
Si quieres a Raquel, primero te doy a Lea, la mayor. Y si quieres a Raquel, trabájame 7 años más por Raquel. Y Jacob trabajó 7 años más por la mujer que realmente él quería. Así que duró 14 años trabajando por Raquel, luchando. Mientras que en Isaac todo lo tuvo a la mano, Jacob tuvo que luchar y bregar hasta llegar al punto de que tuvo que luchar con un ángel. Llega un momento donde a Jacob todas las mañas, todas las artimañas que él usaba como hombre, se les acabaron. Porque viene huyendo, al final de los días sale huyendo de su suegro Labán. Y mientras que él huye, entonces le dan una información: mira, de frente de ti viene tu hermano Esaú con 400 hombres de guerra. Jacob se turbó, porque Jacob se recordó que cuando él sale huyendo de su casa por engañar a Esaú, Esaú se la juró. Esaú le dijo: el día que te vea, ese día te mueres, te mato. Y cuando le dicen: allá viene tu hermano con 400 hombres, él se turbó, se le acabaron todas las mañas, se le acabaron todas las artimañas, todos los engaños, y le queda buscar a Dios. Estando contra la espada y la pared, lucha con un ángel, lucha con el ángel de Jehová. Y le decía: no te suelto hasta que no me bendiga. Necesito tu bendición, necesito que me bendigas. Y el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Jacob. Usurpador, mentiroso, mañoso, un carácter medio cristiano y medio impío. El ángel le dice: no será ya tu nombre Jacob, usurpador. Tu nombre será Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios, has luchado con los hombres, has luchado con las circunstancias. Naciste desfavorecido, pero en tu corazón había un deseo por las promesas de Dios. En tu corazón había un deseo de heredar las promesas de Dios. Mientras que tu hermano vendió su primogenitura por un plato de lentejas, tú la deseabas, tú la querías, tú la anhelabas. Por eso ahora eres un príncipe de Dios. Entonces, en Abraham aprendemos que la fe nos hace personas de propósito y de visión. En Isaac aprendemos que la fe nos mantiene dentro del propósito a pesar de las circunstancias adversas. Y en Jacob aprendemos que la fe nos lleva a luchar y a vencer, a superar nuestras desventajas y obtener la bendición. Ahora en José aprendemos que la fe que conquista y reina. En José aprendemos la fe que nos lleva a conquistar y a reinar. Y para conquistar y reinar hay que ser un soñador. Yo llamo a José doctor en sueñología. Él era un hombre que vivía soñando y pagó un precio por su sueño. Y note una cosa: mientras que a Abraham se le dijo: no asciendas a Egipto, mientras que a Isaac también se le dijo: no vayas a Egipto, mientras que a Jacob también se le prohibió ir a Egipto, a José se le capacita para que conquiste a Egipto. La fe nos hace ser un soñador. Un día José soñó de que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. El sol, que representaba a su padre, la luna, que representaba a su madre, y las 11 estrellas, que representaban a sus hermanos, se postraban ante él. Y él contaba sus sueños a sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban a causa de los sueños. El problema no era José. El problema era con el sueño que él tenía. Ese era el problema. Si tienes un sueño de Dios, no cometas el error que cometió José, de decir tus sueños a aquellos que no te van a entender. Te van a odiar, te van a vender, van a manchar tu unción, la túnica. Y déjame decirte una cosa:
lo primero que el enemigo quiere robar es robar tus sueños. Yo creo que la peor muerte de un ser humano es la muerte de su sueño. Y Dios en esta oportunidad que te está viendo, que te está escuchando, sí, y te está viendo, porque Dios está en todas partes, el omnisciente, Dios quiere resucitar tus sueños. Esta palabra está dirigida a ti. Si hay sueños que antes tenía, si hay metas que antes te había propuesto y que hoy la tienes olvidada, déjame decirte que Dios va a resucitar tus sueños. Martin Luther King, predicador de color en los años 50, en el tiempo de la segregación fuerte que había en los Estados Unidos, donde una mujer de color y los hombres de color tenían que en los transportes colectivos entrar por la puerta de atrás, salir por la puerta de atrás y sentarse en los últimos puestos de ese colectivo. Y si una mujer anciana de color estaba sentada y entraba por la puerta delante un muchacho blanco, esa anciana de color tenía que levantarse para darle el asiento al muchacho blanco que entraba al colectivo. Martin Luther King, un pastor bautista, comenzó un programa, a luchar por la libertad y por la igualdad de los hombres de color. Y Martin Luther King, en cadena nacional, en una marcha que terminó en Washington, D.C., en cadena nacional, predicó en esa ocasión su memorable sermón: tengo un sueño. Sueño que algún día todos los niños, hijos de Dios, blancos y negros, ricos y pobres, vayan al mismo colegio sin distinción de raza. Tengo un sueño. Dios quiere en esta oportunidad resucitar esos sueños. Como dije anteriormente, tuvo que pagar un alto precio por su sueño. ¿Cuál fue el resultado del sueño de José? Que al final reinó. Llegó a ser el segundo hombre de autoridad en aquel imperio de Faraón. Y nada se hacía si él no lo determinaba. Solo Faraón era de mayor autoridad sobre él. En Egipto en ese entonces, después de Faraón, era Josué. Mientras que para Abraham, para Isaac y para Jacob le fue prohibido y le fue pecado ir a Egipto, a José se le preparó, se le formó para conquistarlo a través de sus sueños. Tengo un sueño. Déjame decirte una cosa: la fe va a perfeccionar a tu descendencia hasta llegar a producir una generación con la capacidad para conquistar y para reinar. La fe va a perfeccionar tu descendencia. Lo que no pudo lograr Abraham, lo que no pudo lograr Isaac, lo que no pudo lograr Jacob, lo logró José. Lo que tú no puedas lograr, lo van a lograr tus hijos, lo van a lograr tu descendencia si te mantienes en fe. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en Abraham aprendemos de la fe que nos hace hombre de propósito y de visión. En Isaac aprendemos de la fe que nos mantiene dentro del propósito a pesar de la adversidad. En Jacob aprendemos de la fe que nos lleve a luchar y a vencer y a ganarnos un sitio dentro del propósito de Dios. En José aprendemos que la fe nos lleva a conquistar y a soñar para poder conquistar en el nombre del Señor. La fe produce un nuevo lenguaje en tu boca. Fíjese que con el transcurrir de los años, los hermanos de José tenían el mismo lenguaje. Hablaban de la misma situación, hablaban de aquella oveja que se enfermó, hablaban de aquel camello que no quiere, que ya envejeció, hablaban de la leche, del queso, mientras que José comenzó a hablar otro lenguaje, comenzó a hablar de economía, comenzó a hablar de contabilidad, comenzó a hablar de números, comenzó a hablar de política. Bendito sea el Señor. Habrá un nuevo lenguaje, porque la fe lo lleva a esto. Termino con esto. Los judíos tienen este dicho en su Talmud:
Toda la ley fue dada a Moisés en 613 preceptos. David, en el Salmo 15, los reduce a 1. Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, los reduce a 3. Isaías los reduce a 2. Y Habacuc los reduce a 1. El justo por la fe vivirá. El alma es la vida del cuerpo. La fe es la vida del alma. Y Cristo es la vida de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, por aquellas personas, hermanos y amigos, que van a escuchar tu palabra, esta palabra. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles. Una palabra muy oportuna para este tiempo, Señor. Señor, que tú puedas resucitar esos sueños que han sido olvidados por las circunstancias, por los años. Que tú puedas, Señor, bendecir los hogares, la familia, toda persona que esté metido en situaciones difíciles, problemas legales, problemas familiares, sentimentales, emocionales, en que el nombre de Jesucristo por la fe puedan vencerlo. Aquellos que se encuentran enfermos, Señor, que por la fe puedan ser sanados en el nombre de Jesucristo. Y como dice tu palabra, el justo por su fe vivirá. No vivimos por lo que diga el sistema, vivimos por lo que diga nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Bendiciones, Dios me le bendiga. Shalom. Si no te has suscrito en el canal, apóyanos suscribiéndote al canal, dándonos un like. De esta manera pues estarás apoyando nuestro trabajo que Dios nos ha impuesto de divulgar su palabra por este medio, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, pásela bien.